Bienvenidos, estimados amigos, viernes 26 de junio del 2026. Increíble, ya estamos terminando junio. El tiempo avanza aceleradamente y también lo que avanza acelerado es el análisis político. Y aquí estamos en su programa Se Tenía que Decir. Y para eso tenemos a nuestro panel permanente, el lenguaje mundialero a los cracks, digamos, a los jugadores estrellas del equipo. Así que aquí los tenemos. Ojo que a propósito, hoy día no invitamos a nadie más. Así que próxima semana retomamos ahí con panelistas también que usted ya ha visto últimamente. Pero hoy día estamos con los cracks. Parto por mi derecha. Anda, hoy día me quiere desafiar ahí por las bromas que yo le hago. Así que anda con una tenida muy víspera de feriado. Abogado, comisionado político de Renovación Nacional, pero sobre todo gran persona y gran amigo. ¿Cómo estás, Marcelo Brunet? ¿Cómo estás? Muy buenas días, tardes, noches, no sé, cuando nos vayan a ver. Que sean buenos. Que sean buenos, digamos. Y sí, José Ignacio hace presente que yo ando con este chaleco que es la antítesis de lo que Jaime Guzmán habría usado. Sí, que yo le hago bullying que las últimas chaquetas eran... Que de hecho el domingo es el natalicio de Jaime Guzmán. Hablando fuera muy en serio. Murió muy joven. El domingo 28 habría cumplido Jaime Guzmán 80 años. Así que... probablemente estaría muy operativo. Totalmente. Lo mataron muy joven. O sea, casi a la misma edad que Portales. Pero fíjate, mira cómo ha avanzado el tiempo. O sea, la edad de Jaime Guzmán es casi la misma edad, es casi el doble de la edad que él tenía cuando lo mataron. Sí, claro. O sea, han pasado ya casi 40 años. 35 años de su asesinato. 35 años. El Impresionante tiempo cómo pasa muy avanza el rápido. tiempo. El tiempo avanza muy rápido. Oiga, y a propósito de tiempo, bueno, ¿quién más maneja o sabe o conoce los tiempos, el pasado, el presente, el futuro? Porque conocer el pasado permite entender el presente y proyectar el futuro. Eso lo sabe la sabiduría oriental de nuestro Sun Tzu de la política, del señor Miyagi de la política, como lo bautizaron acá en su momento, a nuestro gran amigo, gran analista político y también un maravilloso ser humano, don Chihol Ley. ¿Cómo está? Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar acompañado de tan insignes personas como son ustedes, digamos, lo digo. A ver, yo no soy amigo de adular a nadie, digamos, les tengo mucho aprecio y también, por supuesto, de acompañar a toda la audiencia que cada día va creciendo. Va creciendo, sí. Creciendo. Muy notable. No, ¿Qué me comentan? Aquí lo queremos mucho, Chijón. De verdad, te lo digo en serio, he aprendido hace mucho tiempo que lo conozco, pero mientras más trato con él, más respeto le tomo a Chijón y más cariño le tomo. A Marcelo lo conozco hace mucho más tiempo, así que eso ya se da por sabido y asumido. Y ya perdimos, ya no sé. Pero no, Chijón, aparte que usted nos reclama, el público nos reclama cuando no está Chijón reclama. Sí, no, o sea, no así cuando no estoy yo. Montan en cólera. Aplauden, digamos. Increíblemente también reclama, fíjate, no si acá se ha transformado en una comunidad como en el mundo de la red, hay una comunidad bonita y esa es la gracia, fíjese, que podamos discrepar, porque aunque usted no lo crea, no siempre estamos de acuerdo en todos nosotros, pero siempre estamos en el mismo vecindario, ¿eh? Es lo mismo que con los vecinos. Claro. Usted con los vecinos discrepa, pero no se olvida que son sus vecinos. O las familias disfuncionales. Obvio, somos una familia. Oiga, y a propósito de temas, vamos a entrar al tiro con un tema candente. Esto era como era la lechecita para el golpe que viene ahora. Claro. Porque ha habido un debate, o se ha instalado, me carga el concepto, pero se ha instalado un debate estas últimas semanas. Ha resucitado un concepto que a mí me carga, tengo que decirlo, de la derecha cobarde versus esta otra derecha, comillas, valiente o merluciana, como entiendo que fue alguien de RN que le puso ese nombre. Ahí don Marcelo nos va a contar. Rodrigo Barco fue, parece. Entonces, a ver, a mí alguien, una gran líder política chilena una vez me señaló que nadie que esté en política puede ser cobarde. Entonces yo siempre parto de esa base, que nadie que esté en política, nadie que esté en el servicio público puede ser calificado de cobarde. Entonces, a mí ya de entrada me carga el concepto, pero creo que cuando eres gobierno, y aquí abro de inmediato el panel, cuando eres gobierno, yo creo que no puedes maltratar a los socios, digamos, no puedes maltratar a las personas a las que uno necesita sus votos y dos, están, comillas, gobernando contigo, como que es una torpeza política, además de estar incorrecto, creo yo, políticamente, Marcelo.
A ver, este concepto de la derechita cobarde, que por lo demás no es ninguna invención demasiado original, digamos, es algo que partió en España con Vox. Y esto de la derechita cobarde, digamos, tiene 3 hitos fundantes. El otro día tuve una larga conversación con Isadora Raymond, que es una gran analista política, digamos. Y llegamos a la conclusión de que básicamente eran los 3 puntos prioritarios. Punto 1, la democracia de los acuerdos en los años 90, cuando a Renovación Nacional la acusaron de haberse vendido por un plato de lentejas, cuando en realidad eso significó los 30 años de mayor estabilidad y crecimiento del país. El segundo, el rol del presidente Piñera durante el estallido social, que básicamente dice relación con no haber sacado a las Fuerzas Armadas a la calle, tema del cual vamos a hablar probablemente después, pues. Y que probablemente significó, tal cual como lo dijo Pablo Ortúzar, que hoy día la derecha está gobernando y no perdió la legitimidad moral como para gobernar los próximos 50 años, gracias a la valentía del presidente Piñera. Y el tercer punto tiene que ver con el acuerdo de pensiones que hoy día beneficia a miles y miles de chilenos, y que los duros, los que intransaban nada, los que decían de que había que mantener la pureza ideológica, y efectivamente no pensaron en las personas cuando efectivamente había que ensuciarse las manos y entrar a negociar. Yo creo de que al final pasa un poco a la inversa, digamos, lo que un diputado republicano hoy día viernes menciona, como que hay algunos que acusan desde la superioridad moral a otros, así como tratando de hacernos presente a nosotros como que nosotros fuéramos los Giorgio Jackson o el Frente Amplio de la derecha, cuando en realidad la derecha dura, por así decirlo, Luciana, no sé si me gustó tanto el concepto, me reí mucho, pero no sé si tiene que ver más bien con... Uno podría ser más duro, podría tratarlos de derecha inepta, porque han demostrado no poder gobernar bien, digamos, sin los adultos responsables. Derecha panfletera, porque mucha promesa, pero... O sea, a ver, se hacemos el análisis de los planes, digamos, el plan implacable, el plan escudo fronterizo, buenas cuestiones muy grandilocuentes que al final no terminan teniendo un sustrato real, digamos. Pero nos acusaba a nosotros de haber de esta suerte de superioridad moral. A ver, la superioridad moral tiene que ver con el que indica con el dedo al otro y le dice, digamos, al otro que uno indica valentía, digamos, a los actos propios y cobardía a los demás. El día lunes, y toda esta discusión partió un poquito por ahí, ya un poquito hartos todos en Renovación Nacional de esta seguidilla de ataques del Partido Republicano particularmente. Y también en menor medida el del ex Partido Social Cristiano, hoy día venido el Partido Cristiano de Chile. Nos hartamos y decidimos decir que ya basta. Y lo quiero decir con toda la convicción del mundo, a republicanos no le vamos a aguantar ni una más. Lo dije el otro día, me generó un sinnúmero de descalificaciones y ataques, y no tengo ningún problema porque acá no hay cobardía, acá hay valentía para enfrentar los temas, y no tengo ningún ambague en decirlo. Renovación Nacional no va a aguantar ni una más al Partido Republicano, ni una. Chijón, en esa línea, a ver, políticamente, y retomo el punto de antes, es bastante torpe estar calificando de cobarde a tus socios, porque cuando tú eres gobierno, lo que se busca es construir precisamente una mayoría, precisamente para sacar adelante tus proyectos, la reforma, que convengamos en líneas gruesas, un bastante buen proyecto, está avanzando en el Senado, entonces... Uno dice, ¿para qué? ¿Para qué entrar? Y lo digo con nombre y apellido, el diputado Romero, Agustín Romero, que entra a pelear con la ex candidata presidencial Evelyn Matei. Hoy día se despacha declaraciones en una radio donde dice que de la izquierda, dice, nunca veo mucha crítica respecto a los epítetos que se utilizan contra la derecha. Sorprende que algunos tengan carta blanca para decir lo que quieran. Pero lo que el diputado olvida es que uno no ataca a los socios, digamos. Porque eso es darle munición al adversario, o sea, es ridículo. ¿Puedo hacer una postilla antes de eso? La pregunta es, ¿socios? ¿Realmente socios? Bueno, esa es la pregunta quizás. A ver, a mí, de partida, ambos conceptos no me gustan, ¿ya? En castellano, castizo, me cargan, como dices tú, ¿ya? Y me cargan por lo siguiente. De partida... Tratar a cualquiera de derechita ya implica una denostación, una minusvaloración, un cierto desprecio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no estoy de acuerdo ni con, aunque se haya originado en Vox en España, donde haya sido, no me gusta, no me parece que esto se deba ocupar, entre otras cosas porque no ayuda. ¿Ya? No ayuda en ningún sentido, no ayuda a la unidad, no ayuda a la comprensión y genera inmediatamente en la persona que lo recibe, de cualquiera de los dos sectores, la actitud de defensa y de rechazo. Claro. ¿Ya? Y cuando estamos en la posición de defensa y rechazo, sencillamente el diálogo se deteriora. Y si algo se necesita en este momento es
intradiálogo. O sea, conversemos entre nosotros las diferencias, ¿ya? Y conversémoslas en un sentido constructivo. ¿Y por qué? Porque es bueno que las diferencias existan, ¿ya? Sí, claro, obvio. Hemos dicho, todos decimos, no, es que esto no es un regimiento. A algunos les encantaría que lo fuera, pero no lo es, ¿ya? Y además la ciudadanía ha entregado apoyo diverso también y casi proporcional tanto a un sector como a otro, ¿ya? Si analizamos las votaciones, digamos, de la última elección, no solamente de la primera vuelta, también de la segunda vuelta, ambos sectores se deben algo, ¿ya? Sí, hay una, primero que nada se deben, no voy a decir fraternidad, es demasiado pedir, pero se deben respeto, ¿ya? Se deben comprensión y se deben sentido práctico, ¿ya? Porque cuando se gobierna se les necesita a todos, ¿ya? Y ahí se están cometiendo serios errores y que yo creo y espero que no generen finalmente alguna suerte de quiebre definitivo, que eso sería muy malo. Es que, a ver, y yo, para cerrar con este tema, a mí me preocupa algo, y voy a contar una anécdota para graficar lo preocupado que estoy, digamos. Me pasó ayer, caminando por una calle X, no voy a decir cuál, me encontré a Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista, Sí, claro. entiendo, con quien tengo una relación de mucha cordialidad, me ha tocado estar en debates con él, en la radio con él. Muy caballero. Es se conmigo un conversa caballero, muy- se conversa muy bien con conmigo él, un sí. caballero. Arturo un caballero, sí. Porque mi problema con la izquierda no son las personas, son las ideas. Claro. Entonces, yo ataco ideas, yo no ataco personas. Entonces, me encontré, él me saludó muy cordialmente, yo Sí. también lo saludé muy cordialmente, y pasa un señor en un auto y me dice, oiga, me dice, como enojado, como pidiéndome explicaciones, ¿cómo saluda a esa plasta? Textual. Y no entender nada. Y yo lo miro y en el fondo le hice este gesto como... No le quise ni siquiera No, ¿pa' qué? contestar algo. ¿Pa' qué? Pero me preocupa el hecho, o sea, de que una persona, alguien de a pie, digamos, tenga ese grado de odiosidad y no entienda que no porque el otro piense distinto es mi enemigo. O sea, hay que cortarla con esta cuestión de que el que piensa distinto es mi enemigo. Así no se construye país. O sea, los países salen adelante cuando somos capaces de respetar nuestras diferencias, de respetar el marco democrático, pero entender que se atacan ideas, no a personas. O sea, la política se basa en eso. Y ahora que el domingo es el natalicio del senador Jaime Guzmán, qué mejor homenaje que entender eso. Se atacan ideas, jamás a las personas. Nunca. Porque nunca debemos olvidar que quien está al frente no es mi enemigo, es mi adversario político. Es chileno. Antes que ser de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, es chileno. Y uno ataca las ideas de esa persona, pero no esa persona en sí. O como decía San Agustín, condena al pecado, pero ama al pecador, digamos. En política uno podría decir lo mismo. Es la idea a la que tú atacas, pero nunca a la persona. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de salir de eso, porque de verdad si seguimos en esta lógica, yo creo que el futuro del país tiene un problema grueso. ¿Para ir cerrando? ¿Quieres decir algo? Sí. Para que Lo pasemos que al pasa es que otro tengo un tema con cerrarlo porque hay un problema práctico de darwinismo social aplicado. Yo quisiera creer en la lógica de lo que plantea Chijón y me encantaría que así fuera y que hubieran espacios de fraternal contacto, ni siquiera fraternal, por último, de respetuoso contacto entre unos y otros. Sí, El claro. problema estriba en que probablemente gran parte del Partido Republicano y de los socialcristianos estiman que el enemigo a derrotar no es solo la izquierda, sino que también una cierta Nosotros, parte de la claro. derecha. Entonces, Bien poco cristiano, déjame decirte. o sea, a ver, tan cristiano que yo quisiera preguntarme cómo el alcalde de Concepción financia los viajes para venir a Santiago a reunirse con su ministra correligionaria y si esos fondos se declaran, si las reuniones se hacen por ley de transparencia, eso sería lo cristiano. Bueno. Quiero llegar a otro punto que es más de fondo. Es consistente, es subsistente y es posible que exista una concordancia entre el mundo que hoy gobierna prioritariamente y partidos como Renovación Nacional, como gran parte de la UDI, como Evópoli, como Amarillos Demócratas, en el sentido de que se respete que efectivamente existen identidades distintas.
¿Existirá realmente un punto en el cual la superioridad moral de unos no signifique, digamos, avasallar y tratar de exterminar a los otros? Yo creo que lo vamos a ver, y lo digo con mucha preocupación, lo vamos a ver en las elecciones municipales, donde probablemente, y espero que no sea así, republicanos, nacional libertarios y social cristianos, más que tratar de ganar alcaldías y quitárselas a la izquierda, van a empecinarse en tratar de evitar que Chile Vamos mantenga las municipalidades que hoy día tengan. Bueno, este sin duda es un tema que va a seguir y bueno, esperemos que las cosas, tomo lo que sea Chijona, las diferencias hay que procesarlas bien, porque Sí. si no, ahí se abre un forado gigantesco. Perdón, y termino con esto, ¿ya? Y se procesan conversando. Sí, claro. Y conversando significa esto. No peleando por la prensa. Contacto. Y las diferencias incluso con aquellos que hoy son adversarios Sí. también se procesan conversando. Ah, por ¿ya? supuesto. Sí. Sí, la pregunta Ya. es otra. Perdón, y con esto cerro. La pregunta es otra. ¿Se puede hacer gobierno de esta manera? Bueno, esa es la... Oiga, pasamos al segundo tema porque hay otro también, hoy día son puros temas espinosos hoy día, así Claro, que ya está hoy relajado. día va a estar tranquilito. No el vamos a hablar del mundial programa. precisamente. No. Militares a la calle. Esa y en signos de interrogación, ojalá así lo estamos planteando. Porque es una solución que algunos alcaldes de distintos signos políticos, por lo demás, el alcalde de Independencia, el alcalde de San Bernardo, el alcalde Sichel de Ñuñoa, distintos alcaldes están planteando esta idea. El alcalde de Independencia dijo, porque a ver, ¿cuál fue la respuesta del presidente de la República? Que esto era populismo, textual. Él lo calificó de populismo. Voy a citar textual lo que dijo el presidente de la República. La solución fácil, la solución populista es pedir hoy día las Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar. Entonces, a ver, estoy aportando datos, esto no es una crítica. por favor. En No, campaña, adelante. y usted lo puede revisar en la página del entonces candidato Kast, él sí prometió que iba a pedir ayuda a los militares Sí. para uno de sus tantos planes, creo que era el plan implacable, no sé cuál, para combatir la delincuencia. Entonces, él incluso, cuando en el año, creo, 2020, 2021, criticó al presidente Piñera también Sí. por el hecho de que tenía que recurrir a los militares y que el presidente tenía la atribución. Corrección, en ese tiempo no la tenía, pero ahora sí la tiene. Si usted lee el artículo 32, número 21 de la Constitución, haga el ejercicio. Antes de criticar, enojarse, yo creo que es importante ver el dato. Artículo 32, número 21 de la Constitución. El presidente sí puede pedir el auxilio a las Fuerzas Armadas para proteger la infraestructura crítica del país por un plazo de 90 días. O sea, ni siquiera mediante estado de excepción constitucional. Entonces, es una atribución constitucional. Entonces, llama la atención que el presidente Kast, este es el dato, tenga una postura distinta a la que tenía el candidato Kast. Tanto así que el senador Rodolfo Carter, en la actividad que tenía en la Araucanía, dijo, no, esto no es populismo, yo discrepo del presidente. Y esto ha encendido un debate, principalmente con los alcaldes. El alcalde de Independencia, con esto me callo, dijo, a ver, si fuera por eso, los municipios hemos tenido que asumir esta labor que en rigor no nos corresponde. Abro el panel. A ver, yo quiero partir diciendo lo siguiente. El planteamiento de la campaña del candidato José Antonio Kast fue populista. Esa es mi postura. Y las razones que hoy da el presidente José Antonio Kast, digamos, son razones que no solamente se basan en elementos de derecho, sino también en elementos de análisis político práctico. ¿Ya? Yo no estoy de acuerdo con que en áreas urbanas, y especialmente en áreas urbanas densas, haya presencia de militares en las esquinas. ¿Ya? ¿Y por qué? No solamente porque no hay suficiente cobertura desde el punto de vista legal. El presidente citó el caso de lamentable, de este conscripto condenado por obedecer una orden que él no podía desobedecer. Ojo con eso, ¿ya? Y por otro lado, hay también elementos que tienen que ver con asuntos de imagen. Hay un fetichismo con los militares. ¿Eh? Y yo, es lamentable. ¿Por qué? Porque se piensa de que actúan por presencia. O sea, basta colocar militares en una esquina, armados, ¿ya? Bueno, y aquellos que creen, que como muchos, digamos, que buscan sobrepasar la autoridad. ¿Qué ocurriría con los militares cuando le pegaron un par de balazos? No estoy hablando de muertos, ni siquiera de muertos. ¿Ya? Que a veces hay grupos de izquierda extrema que pueden buscar... Oye, necesitamos un muerto. Eso se vio durante el estallido. Voy a otra cosa. Voy al punto de qué ocurre desde el punto de vista político y con la misma izquierda que hoy día pide militares en las calles, ¿van a salir ellos a defender la acción de lo que saben hacer los militares? Dejo plantear la pregunta. Marcelo. A ver, son varias cosas. Lo primero, qué bueno que se acabaron, y no nos escandalicemos y disculpen, que pasaron los tiempos en los que un ex candidato presidencial llamaba a mear en un casco militar.
un gran avance, digamos. Sí. Ya estamos reivindicando el rol de las Fuerzas Armadas y recuperándolo. Gracias Izquierda por tanto. Nos agradecemos mucho desde esta humilde tribuna. Lo segundo, a ver, sí hay estudios que demuestran de que particularmente en la responsabilidad penal juvenil el factor aumentar pena no resuelve el problema, pero sí lo hace la disuasión y la posibilidad de ser descubiertos. En eso, el hecho de que exista mayor contingente, sea militar, de policía municipal, sea policial propiamente tal, incide mucho. La sola posibilidad de ser atrapado es un tema que disuade. Desde ahí uno podría entender un poco la perspectiva de lo que plantean los alcaldes de izquierda. Ahora, primero, esto parte de un supuesto que es erróneo, que es que los militares no están haciendo nada. Todos sabemos que los militares sí cumplen roles muy importantes, que no simplemente están preparando la parada militar del 19, sino que están haciendo cosas concretas e importantes a nivel nacional. Por lo pronto, la fuerza de reconstrucción que tiene el ejército es uno de los elementos más importantes para efectos digamos, de resolver las situaciones que ocurren en las catástrofes. Y a lo largo de esto tenemos un sinnúmero de cosas que los militares efectivamente están haciendo día a día. Los militares no están entrenados para la disuasión pública. Y este es un tema que requeriría por lo menos, si quisiésemos transformarlo en esto, requeriría por lo menos 10 años de instrucción. Eso me decía un especialista en el tema. 10 años. No tenemos 10 años. Tenemos un déficit de 10.000 a 20.000 carabineros, Cindy Houston habla de 20.000. Pero tenemos un déficit de al menos de 10.000 carabineros en calle. El problema está ahí. El problema no está, y creo que Mario Desbordes lo ha entendido muy bien y por eso ha tenido buenos resultados en Santiago. Porque Desbordes aumentó la cantidad de funcionarios municipales de seguridad ciudadana, los aumentó de 300, número desmedrado que había dejado Iracy Hasler, quien no creía en la seguridad por lo visto. O sea, de hecho los índices de seguridad disminuyeron considerablemente en la administración comunista. Los aumentó a cerca de 700, 800, considerando entonces la cifra probablemente más alta. Para que se hagan una idea, la cantidad de inspectores municipales que tiene Santiago es el equivalente al que existe hoy día entre todas las comunas de Arica a la quinta región. O sea, pero ha funcionado, porque efectivamente la disuasión funciona. La pregunta es, ¿quién tiene que hacerla? ¿Tiene que hacerla el ejército? Evidentemente no, el ejército está acostumbrado y está entrenado para otra cosa. Los soldados no están entrenados para disuadir, están entrenados para matar y para ganar guerras. Entonces, si vamos, o sea, es ingenuo de lado y lado plantear esto, es ingenuo desde la izquierda pensar de que los militares van a hacer una cosa distinta a la que están entrenados a hacer, y es una ingenuidad desde quienes desde la derecha, Carter, el mismo candidato Kast, no el presidente Kast, sino que el candidato Kast, plantean de que es válido tirar a los militares a la calle porque no van a resolver el problema. Si lo que resuelve el problema de verdad es meterle recursos a carabineros, es aumentar la cantidad de carabineros en calle y poder resolver de alguna manera el problema de la disuasión sobre la base de la realidad empírica. Hay que aumentar tecnología, drones, etcétera. Pero todo este tema, digamos, y con esto cerro, todo este tema es ilusorio porque al final es una discusión de mentira, porque no resuelve ninguno de los temas de fondo. No, y te agrego lo siguiente, además, que es muy importante. Resulta de que tuvimos una crítica, que fue una crítica válida hace años atrás, de que estábamos sacando carabineros Marmicoc, con el perdón de la expresión. Marmicoc, a presión. ¿Por qué? Porque solamente tenían máximo un año de entrenamiento. Se necesita 2 años de formación mínimo para sacar un carabinero, porque después, cuando sale a la calle, tiene que estar no solamente bien entrenado desde el punto de vista teórico, sino que tiene que haber tenido una experiencia práctica. Y se logra durante esos 2 años de formación. Entonces, si esos 10.000 carabineros, que además se necesitan sus 2 años de formación, sencillamente tenemos que entender como sociedad de que este no es un problema que se soluciona de la noche a la mañana y que la presencia de militares en las calles es más un peligro para la sociedad como tal que un beneficio, entendámoslo así. Pero, y cierro con esto. Me alegan algunos, me discuten ya de que, oye, pero en la Araucanía ha funcionado. Sí, pero en la Araucanía no están en las ciudades, están en las carreteras, están en los cruces viales importantes y están cuidando cierta infraestructura que también es importante. Y ahí ha funcionado bien. Bueno, no estamos hablando de colocar militares, no sé, en una población de la periferia de Santiago. Bueno, que depende, porque algunos dicen que no, ese funcionamiento, entre comillas, porque llevamos años en estado de excepción y el asunto, y lo normal, convengamos que no es estar en estado de excepción. No, por supuesto. No, pues, o sea, ahí por supuesto. Pero mira, yo escuchándolo a ustedes, hay que entender una cosa. La seguridad,
la seguridad pública, para mí es un derecho humano básico. Sí. O sea, sin seguridad no hay libertad. La seguridad es un bien público. ¿Y por qué es un bien público? Porque es parte constitutiva del bien común. O sea, el bien común tiene algunos elementos que lo conforman, el bien común como finalidad del Estado. Y ahí está el desarrollo, el bienestar y, por cierto, la seguridad. Entonces, la seguridad es algo fundamental. O sea, es el primer deber que tiene el Estado. Si nos apuramos un poco en el análisis, para eso pagamos impuestos, para eso formamos una sociedad, para eso estamos en el Estado, para eso Para eso le entregamos al Estado Para el uso privilegiado de la para eso fuerza. le El nivel entregamos básico al del Estado. Entonces, el Estado, el primer deber que tiene es precisamente proveernos seguridad. Entonces, cuando uno ve estos análisis que hay, la seguridad debe ser entendida como una política de Estado, como un bien público, pero principalmente debe ser concebida como un derecho humano básico, porque sin seguridad no hay libertad. Entonces, no sé, a mí este debate yo creo que le hace muy mal a la política en general. Aquí no quiero hablar a ningún sector en particular. Politizar tanto el tema de la seguridad. Y casi, y lo que decía Marcelo, o sea, en el fondo echar a los militares a la calle, para mí, y voy a ser súper clarito, es un fracaso de la política. Primero. Porque quiere decir que Claro. tú, política, no hiciste la pega. O sea, por algo tienes que recurrir a los militares, que no es su misión primaria ni fundamental la seguridad pública, es lo que decía Marcelo, Sí. en la defensa de la patria. Entonces, que los estén mandando a la calle sin tener nada claro, porque los tira a los leones, y lo primero que te alegan ellos, ya, pero ¿a qué vamos? ¿Qué regla? ¿Qué pasa si un conscripto mata a alguien? Mira lo que pasó en el estallido, mira lo que está pasando hasta el día de hoy. Tienes uno que está condenado a 10 años. Claro, entonces, ¿con qué cara la política le pide a los militares salgan a la calle a arreglar este problema? Entonces, los militares, que lamentablemente para esto no tienen voz porque son obedientes, no deliberantes, está bien que así sea, pero para estos efectos la pregunta que muchos de ellos se hacen es, señores políticos, me acordé de alguien. ¿Y dónde está el trabajo de ustedes? Pues? Claro. Porque ustedes fallaron, ustedes no están haciendo el trabajo. O sea, a ver, Entonces, lo no que pasa sé. es que esto tiene varias aristas. Cuando uno nota la perspectiva, y aquí probablemente donde hay que hincar el diente, digamos, la seguridad ciudadana tiene muchas capas. Sí, claro. No solamente la capa disuasiva, preventiva, sino también la capa sancionatoria. Así es. Y ahí es donde probablemente tenemos un problema, porque yo lo he dicho, donde me han querido escuchar se lo he dicho. El problema es que tenemos un sistema de reforma procesal penal que el 2005, ya hace 10, 20 años, determinó un casting de jueces liberales de izquierda, progresistas, garantistas. Claro. Y que eso es lo que hoy día tiene a los tribunales, básicamente, digamos, sometidos a una cierta manera de entender el proceso. Más un proceso que fue concebido en su minuto para tener una tasa de retorno del 3%. O sea, de cada 100 juicios, o sea, 100 procesos que se inician penalmente, solo 3 tienen condena penal. Claro. Entonces, tenemos un problema, digamos, de base, un problema de fondo que tenemos que buscar una manera de resolverlo. Esto no solamente se agota en la prevención, sino que también se agota en la sanción. Pero eso es un problema que es más largo, digamos. Oiga, antes de continuar con nuestro programa, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Así que saludamos a Chile Deudas. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de insolvencia y reemprendimiento, ex ley de quiebras. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Ya estamos de vuelta, la pausa más breve de la historia. Ustedes saben, como los supersónicos, estos programas los supersónicos, todo rápido. Este es nuestro segundo bloque. Y vamos a hacer cambio de... Oiga, hemos ido hoy día Oye, bueno, como avión, ¿eh? como Sí, tren balas sí, acá en sí. Japón. No sé, una cosa impresionante. Como debería haber sido el tren bala en Chile. Entonces, el Mira. tren bala en Chile, digamos, el tren rápido. Me quiere echar malos recuerdos usted de un gobierno aquel que lo prometió. Pero fíjate que el gobierno, el tren funciona a velocidad a velocidad rápida, Ya. 120 kilómetros por hora, o sea, lo mismo que un auto. Sí, lo mismo que un bus, Y básicamente. Ya. tiene sentido, pues si lo que pasa es que Chile no, a diferencia de Japón, probablemente en Chile no, Chile es más bien, digamos, Serpenteante, no es plano, no es terreno no tenemos plano. una planicie, digamos. No, Sí. Pero tuviéramos en La Pampa, Argentina, probablemente a lo mejor podríamos tener tren bala. construya pero- lo que quiera, pero aquí, mire la carretera nomás por la 5 Norte, la 5 Sur, es muy ondulada. muy Oye, fea. perdón que eso que el tema de China, digamos, que tiene la red de trenes bala más extensa del mundo, mira. pero
Ojo, esos trenes bala, siendo China la parte digamos, oriental bastante plana, hace correr los trenes bala no sobre la superficie, los coloca a unos 15 metros en altura, para que efectivamente puedan cumplir con la velocidad. De lo contrario, ¿no? Bueno. Oiga, un tema que también va a ir rápido en el análisis, porque, a ver, esta idea también la prometió el entonces candidato Kast, referida a indultar a uniformados que están condenados por hechos sucedidos en el contexto del estallido delictual o social, como usted le quiere llamar. Entonces, fue una promesa de campaña, y esa promesa de campaña algunos se han encargado de recordarla. Y precisamente fue el Partido Nacional Libertario quien anunció la presentación de un proyecto de ley de indulto general dirigido a todos los uniformados condenados en este contexto del año 2019. A esta propuesta ya obviamente anunció su apoyo el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. Lo dijo ahí en X, sí. Obviamente manifestó su apoyo. Entonces, a ver, más allá de las legítimas posturas que uno tiene en el tema, ahí hay que ver las implicancias de esto, los momentos, en fin, hay varias cosas, varios efectos que se pueden dar, así que abro el panel de inmediato con total libertad, porque me tinca que en este tema tenemos posturas distintas. Puede ser, a ver, entendiendo que las atribuciones de indulto son... A ver, el indulto presidencial es una cosa que me imagino que tendremos todos descartados. El indulto presidencial al final del día es una rémora de la época del absolutismo y que termina haciendo que el presidente de la República actúe como juez, cosa que a mí me parece que es inaceptable en un sistema de separación de funciones. Pero que el Congreso tenga la atribución de poder indultar en forma general es una cosa que está establecida a nivel internacional, aceptable y razonable. Y que tiene básicamente, digamos, motivaciones políticas. De política criminal, o sea, en el fondo el Congreso decide que hay ciertas personas que nunca debieron haber sido condenadas porque tiene que ver con una cierta manera de entender la cosa. Y aquí hay cerca de, entiendo, 11 o 12 personas, carabineros y militares que fueron condenados en el conjunto, en el contexto del estallido social, que dan cuenta, digamos, de una realidad en la que los tribunales aplicaron la justicia que existe, digamos, aplicaron las leyes, no otra cosa. Porque no pueden aplicar otra cosa, perdón que haga una perogrullada. Una obviedad, digamos, pero que no es tan obvio. No es tan obvio. Porque mira, es que es como ese debate de mentirilla que se hablaba respecto de, pero es que la jueza de garantía, el señor que andó a 260 kilómetros, no le retuvo las licencias. No, porque no podía. El artículo 155 del Código Procesal Penal no la faculta hacer eso. Esa es una. Te pongo otro caso. ¿Sí? Hubo una serie de críticas al juez que estaba, digamos que a juez de garantía de los muchachos que asesinaron al pobre chiquillo en Puente Alto, que parte preguntándole, ¿a ustedes los policías los maltrataron, sí o no? Tiene la obligación de preguntarlo. Sí. Suena raro, pero es que está establecido que lo pregunte. Y no es raro. No es raro porque efectivamente durante décadas hubo abuso y maltrato. Claro. Entonces no tapemos el sol con un dedo. Entonces, desde esa perspectiva, claro, la pregunta que nos debemos hacer como sociedad es, ¿tenemos todos un diagnóstico común respecto de que efectivamente carabineros y aquellos que abusaron o que pudieron haber abusado del uso de la fuerza, no lo decimos solamente nosotros, sino que también lo dicen organismos internacionales, deban ser eximidos de responsabilidad penal por ese hecho? Yo creo que es un tema discutibilísimo respecto al cual la sociedad chilena no tiene dos respuestas, tiene muchas más. Hay una cantidad de grises y matices en esto que es... Ahora, pretenden esto, nacional libertarios y republicanos, transformar esto en un issue de campaña, digamos. Señores, gobiernen. Están muy adelantados. A ver, las elecciones son este año, las elecciones son 2 años y medio más las municipales. Dedíquense a gobernar, dediquémonos a gobernar. Y sí, a ver, si efectivamente yo tengo un tema en esto. Yo me pregunto como abogado por qué los abogados de estas defensas no han presentado los recursos de revisión jurídico, si efectivamente están convencidos de que efectivamente habría inexigibilidad de otra conducta, o si como establece el Código Procesal Penal, hay materia suficiente como para desvirtuar la culpabilidad de los hechos. No entiendo por qué no se ha llegado a ese punto y lo razonable es pensar que efectivamente esa es la respuesta jurídica, no el indulto.
Gijón. A ver, yo no soy abogado, pero por lo menos entiendo de No cuando... sabe lo que se salva. No. Gracias a Dios, Gijón. Solo Gracias una a Dios. postilla. Pero lo que En el vos- año 2030 vamos a tener 90.000 abogados. Gracias a Dios, Bueno, no abogado, Gijón. oh, 90.000, caramba. 90.000. Ya, está bien. Gracias por el dato. Oye, pero a lo que voy es a lo siguiente, también entiendo de que la legislación ha ido cambiando y existe, corríjame por favor, Sí. el principio del indubio pro reo. pro reo, Es por decir, supuesto. que para quienes nuestros auditores que no son abogados tampoco significa que cuando una nueva legislación genera situaciones que favorecen a alguien condenado, esa Se aplica se retroactivamente. aplica retroactivamente. Es la única ¿ya? excepción, Que digamos. también entiendo que se podría aplicar, o estoy equivocado, Por Marcelo. la No, ley no, Nain no. Retamal. Por la ley Nain Retamal. Claro, a Exactamente, eso me sí, refiero. sí, ¿ya? exactamente. Entonces, ahí hay abogados en la defensa, concuerdo con Marcelo, abogados en la defensa de estos oficiales y carabineros condenados, de que tampoco han actuado, o no sé si no hay piso para actuar, algo está pasando. ¿eh? Sí, lo que pasa, a ver, yo, y por eso dije al principio que en este tema podían haber posturas distintas, porque yo al menos siempre he sido partidario de que se practique, incluso yo he siempre planteado que el mejor camino era la amnistía. Porque la amnistía viene de amnesia, de olvidar. O sea, Sí. usted borra el delito, no hay delito, y en Chile ya se ha aplicado amnistía en otra época de nuestra historia, en el gobierno militar, e incluso para la Guerra Civil de 1891, porque son procesos a través de los cuales originas una salida política a un proceso traumático, en fin, y obviamente tú olvidas ahí los eventuales delitos y obviamente generas un cierto grado de reconciliación en el país después de un periodo turbulento. Entonces yo siempre he pensado que la mejor alternativa era la amnistía. En cambio, el indulto significa perdonar. Claro. El indulto es sinónimo de perdón. Y Marcelo, no estás lejos del reino de los cielos en la explicación que da, porque esto es una facultad que le competía al rey, al monarca. Claro. Es una facultad que el presidente de la República, en varios países, no solamente en Chile, también la tiene en Estados Unidos, en varios países más, el presidente, en tanto jefe de Estado, heredó esta atribución del monarca. Ujú. Entonces, es discutible su aplicación, cada país tiene distintas normas, en fin, pero yo creo que en el caso de todos aquellos uniformados que han sido condenados en el contexto del estallido delictual, yo creo que es plenamente procedente aplicar el indulto. Es más, yo habría aplicado amnistía, pero si las condiciones van hacia un camino de aplicar el indulto general, yo lo haría. Y voy a explicar por qué. Porque los uniformados, y lo coloco con nombre y apellido, Claudio Crespo, Patricio Maturana, varios más, eran agentes del Estado. Y el Estado, lo decíamos delante, tiene el monopolio de la fuerza legítima. Y las armas. Entonces el Estado envió a sus agentes a restablecer el orden público. con armas compradas por el Estado. Claro, con armas compradas por el Estado a Claro. restablecer el orden público, porque esa es la misión primaria del Estado. Entonces, después no puede el mismo Estado condenar a sus agentes por haber empleado la fuerza legítima que el propio Estado les ordenó que utilizara con armas que el propio Estado les puso a disposición. Hay un matiz Es un ahí. contrasentido. Pero hay un Entonces, matiz en mira, eso. solamente, entonces, yo creo que acá no puede ser, y por eso yo creo que es de toda injusticia este tema, no puede ser que se persiga a los uniformados y a carabineros y se les condene a ellos, y hasta el día de hoy no tengamos claridad de quienes quemaron el metro o no estén todavía siquiera todos condenados los delincuentes que quemaron Chile. Entonces, yo en este tema, por eso dije iba a haber una postura distinta, Sí, yo en este tema me pongo bien a la de parte de que creo que esto al menos me parece que es procedente. Porque hay un matiz en eso. El Estado les da las armas, el Estado les dice cómo deben usarlas. El problema está en que en algunos casos, y esos son los casos que están sancionados penalmente, excedieron ese ámbito. O pudieron haberlo excedido. Entonces es ahí donde la determinación tiene que quedar en manos de los tribunales. No en manos de los políticos, no en manos de la presidencia, porque al final del día... esto Ahí es hay una- otro matiz, Claro. pero termina Porque para... al final del día esto nos lleva a otra reflexión. Porque finalmente la razón por la cual José Antonio Cast en campaña Ujú. y los partidos republicanos, y volvemos a un debate que teníamos un rato atrás, nos endilgaba, digamos, lo planteé en el punto número 2, digamos, nos endilgaba el tema de hacer de la derechita cobarde porque nosotros no estábamos dispuestos a sacar las fuerzas a la calle, las fuerzas armadas a la calle. Sí, pues. Entonces, al final del día, la pregunta de fondo es, claro, efectivamente, vamos a ver,
¿Tenemos esto definido adecuadamente? Sí, hay unas ciertas RUF, digamos, que están establecidas en materia administrativa. Hay algunos que quisieran hacerla en materia legal. Yo creo que está muy mal regulado hoy día. De hecho, las RUF que están hoy día en el Congreso, ojalá que no se aprueben, porque en el fondo son muy malas. Son un retroceso de la un ley retroceso, mal, sí. y eso es una decisión deliberada, Carolina. Y perdona, Sí. no necesitan las RUF, jurídicamente hablando, No. porque tú basta que apliques las normas del Código de Justicia Militar. Así es. Pero vamos un paso más adelante. La razón por la cual tenemos tribunales objetivos de justicia es que tienen que aplicar la ley y tienen que aplicar la normativa. Y dentro de eso, por ejemplo, existen personas que, habiendo utilizado el uso de la fuerza, como lo hicieron legítimamente, fueron absueltos. Y terminaron con sus casos absolutamente libres y de hecho uno de ellos está en el Congreso hoy día. El Cabo Zamora. Mercado Zamora. Entonces, para otro lado, aquellos que están condenados, a ver, revisemos. Es más, revisemos caso a caso. Es más, que la justicia revise caso a caso. Pero a mí esta cuestión de que vamos a hacer una especie como de 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, hagamos borrón y cuenta nueva, no me gusta. Es que, mira, ahí tengo un matiz. Usted ve que hemos tenido un debate. Sí. No, por favor, dale. Bien, Que lo que nos vean imiten este debate, a ver si son Sí. capaces de tenerlo. Porque hay otro matiz. Y perdón, si aquí se me va a caer lo facho, lo momio, todo. Porque no quiero generalizar, pero, convengamos que hay fiscales y hay jueces que no administran la justicia de manera ciega en Chile. Y hay una con nombre y apellido que es doña Jimena Chonk, que se ha dedicado a perseguir a uniformados. Entonces, yo siempre he dicho, si ella persiguiera de la misma manera que persigue a los carabineros, a los delincuentes, pucha, en este país no habría delincuencia. Y si algunos jueces también aplicaran como corresponde la justicia, pucha, también ayudarían bastante a este tema. Ayer mismo se fue a entregar un carabinero, ahí hubo unos diputados que lo acompañaron desde RN al Partido Nacional Libertario, lo fueron a acompañar, porque también, o sea, de verdad aquí hay un tema que no cuadra, de que carabineros sean los que sean perseguidos y los delincuentes no. O sea, acá hay un tema de cómo se está aplicando también la justicia y por eso mismo existe esta herramienta del indulto, porque a ver, los jueces son seres humanos, los fiscales son seres humanos y se pueden equivocar. No, por supuesto. Entonces, el tema, piensa usted que la justicia como virtud es un atributo divino. Entonces el ser humano se puede aplicar, o sea, se puede equivocar. Entonces, para eso precisamente existen herramientas, comillas, en que uno puede corregir esa situación. Entonces, ahora, la aprehensión de Marcelo, yo creo que tiene mucha base. O sea, hay que tener ojo, porque esto tampoco se trata en el fondo de empezar ya, lo que hizo Boric, el presidente Boric, indultar a medio mundo. Claro. Pero creo que al menos el tema debe analizarse con rigurosidad, porque lo que pasó el 2019 no fueron personas que salieron a vender maní ni comer cabrita. Fueron personas, no las voy a calificar como lo hizo cierto diputado, pero fueron personas que querían que el gobierno del presidente Piñera cayera. Ese fue un golpe de Estado blanco, o golpe de Estado inorgánico, como le quiera llamar, y que fue aplaudido por varios sectores políticos que ahora se visten de moderados. Una pequeña postilla súper corta. Cuando un fiscal... Con mucho respeto. No, por supuesto, esto es legítimo y es natural que tengamos que tener posturas diversas en ciertos temas. Cuando un fiscal excede sus facultades legales y utiliza, digamos, justicia como venganza, existe un delito llamado prevaricación. Cuando un juez dicta sentencias fundado en esa situación, también existe el delito de la prevaricación judicial. Entonces, yo llamo nuevamente a las defensas de estas personas a que si efectivamente estiman de que hubo sentencias dictadas... Como primera herramienta. Claro, como primera herramienta, ahorrándonos todo el debate, digamos, que es un debate bien de mentirilla, porque vuelvo al punto. Acá, Nacional Libertario y Republicanos lo que tratan de hacer nuevamente este jueguito de la derechita cobarde versus la derechita valiente. Claro. Sinceremos las cosas. ¿No? Sí. A ver si esta cuestión no es un tema no es que estén pensando, digamos, en el bienestar de carabineros que tanto les importa. Mentira. Al final del día esto es una discusión política. Entonces, las defensas de los carabineros, y yo encantado los puedo ayudar en esto si quieren, encantado. Y existen recursos, existen acciones, existe la posibilidad de perseguir incluso penalmente a quienes han torcido la administración de la justicia. Chijón, ¿te quería decir algo? A ver, solamente en este caso no tengo ningún matiz especial que agregar a lo que ya se ha discutido, entre otras cosas, porque los fundamentos para esto están bastante claros. Mi posición finalmente en este tema de los indultos es
la revisión caso a caso. ¿Quién revise? Sí, puede ser la justicia, puede ser, pero si la revisión caso a caso implica, por ejemplo, y nuevamente saco a colación el tema de la condena del conscripto en La Serena, que hay que indultar, yo indulto. Necesariamente lo hago y porque no tiene miedo a usar la no herramienta. tengo miedo a usar la herramienta. Independientemente de su origen, independientemente de la crítica, estoy de acuerdo desde el punto de vista doctrinario de que esto puede ser un arcaísmo, lo es, ¿ya? Pero eso no significa de que sea ilegal, al contrario, es una facultad que existe y el momento que las facultades existen pueden ser aplicadas. Sí. Termino. Oiga, hemos ido tan como tren bala que nos está sobrando tiempo y nos quedamos sin tema. No. No. Vámonos. No. Terminar el programa. No. Pero quizás redondear un poco lo que comentábamos delante. Aprovechamos, no lo dije al inicio, pero en esto creo que hablo por los tres, aprovechar de enviarle un saludo a los venezolanos residentes en Chile que Qué están terrible. obviamente lo están pasando muy mal porque muchos de ellos todavía no logran tener noticias certeras acerca de sus familias en Venezuela con estos 2 terremotos simultáneos que hubo. Así es. Lo peor Y que le ha muy pasado, cerca uno de otro. sí. Caracas y La Guaira están Lo al peor lado. que le ha pasado a Venezuela en 100 años, me decían, un país que no tiene la cultura sísmica nuestra. No, claro. Obviamente esto fue catastrófico. Un país que ya había sido destruido por otro terremoto que es el socialismo, entonces sumar esto ahora es una tragedia realmente terrible. Así que mucha paz para ellos, mucha fuerza. Y obviamente nuestras oraciones están Sí, con ellos. Si quieren de eso yo comentar algo. doy gracias al cielo de que pues, yo tengo familia en Venezuela. ¿verdad? mira. Sí, a ver, un hermano mío se exilió económicamente ¿Ya? el año 1975. Perdón la pregunta, No, ¿ya no. tuvo contacto con él? ¿Está bien? Sí, él ya no está en este mundo, ya no nos acompaña, pero mis sobrinos sí. Ya, ¿ya? y tuvo Ellos contacto. administran el mejor restaurante chino que existe en Caracas y probablemente en toda Venezuela. ¿Y están bien ¿ya? ellos? No. Están bien, Ya. afortunadamente, Qué bueno. y doy gracias, como digo, al cielo de que... Pero, naturalmente, solidarizo con con este desastre y que nosotros sabemos exactamente lo que es, digamos, ¿ya? Y en estos videos que han circulado profusamente, digamos, uno ve, ya con ojo, y aquí se me salen los ingenieros, como ustedes saben los abogados, digamos. Es inevitable, Uno se da cuenta, digamos, de que para que un edificio empiece a colapsar y empieza a colapsar en el momento en que está temblando, y tú miras, a ver, ¿y dónde están las cadenas? ¿Y dónde están los refuerzos? Y no están, pues no existen. ¿ya? Lo cual habla de que no se construye, esto no es una crítica, por favor, ¿ya? Si no tiembla en 100 años, naturalmente que hay generaciones de venezolanos que nunca han conocido lo que esto significa. Claro. ¿ya? Ojalá esto sirva también para que pueda mejorar y cambiar. Y nosotros tenemos un lujo en esto que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que fue un proceso de aprendizaje muy largo, muy doloroso, que partió con el terremoto de Valdivia y que nos enseñó a que teníamos que tener construcción a la altura, y eso la construcción literalmente en la altura, digamos, tiene que estar a la altura de los acontecimientos. Ahora, en todo caso, entiendo de que los 2 terremotos, fueron 2, Sí. fueron a nivel muy superficial, lo que significa que el movimiento... Más daño todavía. Entre 10 y 20 kilómetros de profundidad y eso es nada. No, nada, pues, como que hubiera sido a nivel de calle. Eso significa en la práctica de que el nivel de letalidad del terremoto o de los terremotos fue, digamos, devastador. Un terremoto muy asesino. Exactamente. Desde ese punto de vista. Entonces, yo entiendo y es tremendamente lamentable que esto ya, la estimación de muertos es de miles. Sí. Ya no Sí. cientos, sino miles. Y habían cosas que uno recordaban, digamos, situaciones anteriores, que habían gente que estaba atrapado todavía entre escombros y que, Sí. y que se comunica con los medios de prensa. Solamente en La Guaira colapsaron Sí. más de 100 edificios. Chuta. Por lo tanto, el conteo de fallecidos va a seguir Pensemos, aumentando. Solo digamos. piénsase que para el año 2010, para el terremoto de Chile, el número de edificios que colapsaron es el 0.05. Sí. O sea, deben haber sido unos 8. Uno en Concepción, Uno en Concepción, otro en Viña. uno en Viña y un 2 o 3 que se resquebrajaron aquí en Y Santiago. alguna cosa en Talca. Sí, Sí, en mi ciudad natal. Sí, claro. sí. De hecho, hay zonas ahí Y que no, todavía hubo, no son y no reconstruidas. hubo más. Sí. No, de hecho, Para bueno, un terremoto que fue, caramba, 8 pero el y algo. costo- ¿verdad? no, sí, los a ver, 5 más altos del Y mundo. qué bueno que sacan el tema, porque aquí en Chile lo que produjo más muertes fue la ineptitud del gobierno de la entonces presidenta Bachelet, tsunami. más Sí. que el terremoto mismo. Sí, la vacilación en dar la alarma. Sí, porque a mí no me cuentan cuentos. Yo estaba allá, yo estaba en la zona. Cuando la señora Bachelet dice regresen porque no hay riesgo de tsunami. La gente regresó, hubo tsunami y murieron decenas de personas. Entonces, otra más para la señora, además de su reforma. Entonces, yo estaba ahí, así que no me vienen a inventar, no, que no fue así. Fue así. No, y te doy un dato profesional que muy poca gente sabe. Cuando un
ingeniero calculista, firma un plano y una memoria de cálculo, que es el nombre técnico que tiene esto, responde de sus errores con todo su peculio. Sí, claro. No responde como si fuera una sociedad limitada. No. Con su patrimonio patrimonialmente personal. se le va la vida. Patrimonialmente responde con la billetera. Claro. Mire. Oiga, ahora sí estamos llegando al final de nuestro programa, así que le damos un minutito a nuestros panelistas aquí, a las estrellas. Hoy día Sí, tenemos... yo quiero tomarme un minuto. Hoy día tenemos a Cristiano Ronaldo y al Messi del programa. Gracias. Así que guardando la proporción. Yo quiero nada más que citar positivamente una entrevista que tuvo el ministro de Agricultura en Radio Duna, si la memoria no me falla, o ADN, una de las dos radios, digamos, en el cual dijo lo siguiente, con mucha razón: ¿qué importa que esta reforma, esta ley de reconstrucción se haya aprobado con un solo voto? Si en su momento también la Corfo se aprobó con un solo voto. Bueno. Por lo tanto, yo creo que es importante que entendamos que así funciona la democracia. La democracia no es acumulativa en el sentido de que 20 votos de diferencia a favor o en contra valgan más que uno, ¿ya? Se impone la mayoría. Desde ese punto de vista, yo felicito al ministro de Agricultura, además con su memoria prodigiosa, que trajo un dato que ninguno de nosotros probablemente lo tenía en la mente, y significa también que esto valida una vez más el avance que estamos teniendo para poder reformar y traer nuevamente a Chile al sendero que corresponde. Sí, don Marcelo. Estamos en la época de recomendaciones y yo quiero recomendar un libro que me devoré en hora y media. Tengo que reconocer que fue rápido, digamos. Un libro de los periodistas Amanda Marton y Felipe González que se llama Kast, la ultraderecha a la chilena. El título es súper duro, digamos, es poco cariñoso. Cariñoso con el presidente, pero es interesante revisar la trayectoria de cómo alguien que fue líder minoritario dentro de su propio partido termina transformándose en presidente de la República. Y, por supuesto, digamos, permite refrescar en la memoria ciertos hitos que a uno de repente se le olvidan, como por ejemplo cuando el 2020 José Antonio Kast, candidato, en ese tiempo candidato medio eterno, el candidato eterno Kast se autoproclamaba opositor al gobierno del presidente Piñera. Cosa que uno de repente, con la memoria frágil, digamos, uno como que se le olvidan esas cosas. Y también contaba la historia de cómo se fueron produciendo los quiebres con sus mentores originales, cómo terminó peleado con Jovino Novoa. No, es un texto muy interesante y además hace una proyección respecto de las demás derechas que han terminado gobernando con populismo, digamos, algunas con populismo y otras con ideas ultraconservadoras o extremadamente conservadoras. Y da cuenta, digamos, de un análisis muy interesante. Y por qué, por ejemplo, la postilla, por ejemplo, ¿por qué termina siendo tan cercano al expresidente de Hungría? Orban. A Orban. Mira qué interesante. Vale la pena entonces el libro. Recomiendo, insisto, es un libro, además está bien escrito, es noveladito. Entonces me demoré un poco en leerlo. Lo leí en un intermedio, digamos, antes de las jornadas de la Asociación Chilena de Municipalidades de Concejales. Admito que me quedé en el hotel ese día, vi el partido de Argentina, después me puse a leer el libro, me demoré 1 hora y media en leérmelo. Así que, mira, recomendado. Qué notable. Mire, yo solamente, ustedes saben, le tengo gran admiración hacia la figura del ex senador Jaime Guzmán Errázuriz. Recordar que el domingo es su natalicio. Si él estuviese entre nosotros habría cumplido 80 años. Sin duda fue un líder político que marcó el devenir de las ideas de la derecha en Chile. Y hay una frase de él, de las tantísimas que dijo y escribió, que siempre la recuerdo porque creo que es muy decidora, sobre todo en los tiempos nuestros. Dice que los argumentos convencen, pero los ejemplos arrastran. Entonces yo creo que es súper importante entender que el poder del ejemplo es mucho más relevante que el ejemplo del poder. Yo creo que el ejemplo, o sea, actuar, hacer las cosas que uno piensa y que dice, habla de la coherencia en Eso política. Es muy confuciano, es muy de Confucio. Y esa coherencia yo creo que es importante retomarla, porque lo que nos pide el pueblo de Chile, las personas, es políticos coherentes, políticos que les digan la verdad, políticos que les hablen de frente, más que políticos que anden peleando entre ellos, políticos que se ocupen de los problemas de la ciudadanía, porque eso sí que son los enemigos de Chile, la pobreza, la cesantía, la inseguridad. Esos son los enemigos del pueblo de Chile. Enemigos que, por cierto, todos deberíamos unirnos para derrotarlos. Así salen los países adelante. No alzando el puño, sino que estirando la mano para saludar a aquel que está de acuerdo en construir una patria mejor. No alzando el puño ni apuntando con el dedo. ¿Ve? Oiga,
Ha sido un maravilloso programa. Lindo, Muy sí, lindo. Me gustó, lindo, sí, sí. lindo. Cada vez más reflexivo nosotros. Así que, bueno, usted... Muy autorreferente el tema Sí, de lo no, reflexivo que mira, somos, digamos. sí, no. Mira, No, como y eso- dice... Tampoco Heidegger, Oye, digamos. como dice Felo, si no se apoya uno, no te apoya nadie. Oiga, a usted agradecerle por su cariño, denos like, comparta el programa, como dice Chijón, el fin de semana, aproveche de verlo, envíeselo a los Sí. amigos, en Eso, fin, compártalo. déjenos comentarios, haga lo que Póngale, quiera. póngale deditos para Póngale arriba, digamos. dedito, claro. toda la cosa. Y nos Su vemos- propina es nuestro sueldo. Su like es mi sueldo, como dice la Mayra. Oiga, nos vemos el próximo viernes, si Dios así lo quiere. Que tenga un bonito fin de semana. Marcelo, Muchas Chicón, gracias. muchas Esté gracias. muy bien. Adiós. Chao. Chao, chao, chao.